Lección bíblica número 10. Dios confronta a sus siervos por sus fallas y sus arrogancias. El texto central dice: entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, según de Samuel 12:7, parte A. El pensamiento central: Dios no tiene preferencias con nadie y todas nuestras acciones, tanto buenas como malas, producen consecuencias. Recomendamos leer el Salmo 32 y el Salmo 51. Reconocer cuáles son los salmos penitenciales y cuál era la verdadera función de los profetas en la antigüedad y a quienes se enfocaban sus ministerios. Los objetivos de esta lección son entender que Dios no es injusto cuando nos castiga o disciplina, valorar la importancia del arrepentimiento y aceptar el perdón de Dios en Cristo luego de su arrepentimiento. La lectura bíblica va a estar en 2 Samuel 11, 2 al 4. Leemos: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. El verso 24. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Segunda lectura, Primera de Crónicas 21, 1 al 3. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? Verso 5. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Verso 7. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Verso 8. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Amén. Dios les bendiga. Buscamos la palabra del Señor. Lección número 10. El tema de esta mañana es: Dios confronta a sus siervos por sus fallas y sus arrogancias. A los que están en el Messenger y en la página de la iglesia se les envía siempre un resumen o una introducción de lo que va a ser la escuela bíblica. Amén. No sé cuántos lo ven, pero está allí, hermano. Aleluya. El texto central dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, segunda de Samuel 12:7, y el pensamiento central de la lección es: Dios no tiene preferencias con nadie y todas nuestras acciones, tanto buenas como malas, producen consecuencias. Obviamente vamos a estar hablando del rey David. ¿Cuál fue el pecado de David? Gloria al Señor, que le trajo grandes consecuencias para su reino y para su vida en general. Gloria al Señor. Y estamos en Primera de Samuel, capítulo 11, versos del 2 al 4, ¿verdad? La lección siempre nos brinca la historia completa, pero yo les voy después a resumir brevemente lo que implica esta lección. Amén. Se les había dicho en las actividades, ¿verdad?, que leyeran el Salmo 32 y el 51, conocido como los salmos penitenciales. ¿Qué son los salmos penitenciales? Son los salmos de confesión, ¿verdad? Gloria al Señor. Y el Salmo 32 es un salmo muy hermoso: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. El Salmo 51 nos habla: ten piedad de mí, oh Dios, ¿verdad? Y todo ese salmo que David escribió luego que pecó delante de
Jehová. Gloria al Señor. La Biblia nos deja ver un Dios, aleluya, que es amor, pero que también es fuego consumidor. Es un Dios amoroso. Él creó todo por su palabra, gloria al nombre del Señor, pero está atento a nuestras, gloria al Señor, aflicciones, está atento a nuestras proceder, a nuestro caminar. Y aunque en el tiempo de hoy, gloria al Señor, se ha venido quizás trivializando lo que es, gloria al Señor, el tema del pecado, gloria al Señor, es que a veces abusamos de la gracia de Dios. Que Dios es tan y tan bueno que no va a permitir que me pase nada, aunque yo peque, porque yo pido perdón y ya queda todo ahí. No, hermano, el pecado tiene ¿qué? Consecuencias. Y usted puede pedir perdón y arrepentirse, pero, gloria al Señor, a veces el pecado tiene consecuencias. Siempre tiene consecuencias. Es como la persona que viene a Cristo, ha estado en el mundo de las drogas y del alcohol. Sabemos que eso pasa factura en el cuerpo. Amén. Y eventualmente, ¿qué pasa? El sistema, ¿qué pasa? Se va a dañar, gloria al Señor. Y no es culpa del diablo ni es culpa de nadie. Es consecuencia del pecado que usted hizo mientras no le servía al Señor. En esta lección vamos a analizar las acciones de David y las consecuencias que produjeron para él y los que le rodeaban. Y en esta lección vamos a autoanalizarnos, vamos a explorarnos a nosotros mismos, gloria al Señor, y vamos a ver, gloria a Jesús, de qué manera nosotros también tenemos que pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Así que, gloria al Señor, entramos en la lección bíblica. Estoy en 2 de Samuel, capítulo 11, versos del 2 al 4. Dice la palabra del Señor: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Vamos a analizar, gloria al Señor. El rey David se supone que estuviera en el campo de batalla. Si ellos querían ser como los reyes de las demás naciones, pues los reyes tenían que ir con sus soldados y con sus pueblos al campo de batalla. En esta ocasión vemos que David regresó al palacio, estaba allí descansando, relajado, gloria al Señor, aleluya, había como cogido un pequeño descanso, gloria al Señor, mientras Joab estaba en el campo de batalla con el resto del ejército, gloria al Señor. Fíjese que era importante que David como rey estuviera al frente de su ejército, pero en esta ocasión no fue así, gloria al Señor. Aquí vemos que en cierta manera David estaba perezoso y nos da unos textos en la lección que luego usted los puede buscar en Proverbios 6, 6 al 11, 19 al 15, Eclesiastés 10, 18 y Proverbios 24, 33, 34, que habla de la pereza. Nos dice Proverbios: ve a la hormiga, oh perezoso. Dicen que una mente desocupada es que taller de Satanás, ¿verdad? Gloria al Señor. Y en este sentido, David perdió el enfoque de la responsabilidad que estaba sobre sus hombros y que le había sido asignada por Dios mismo para así, pues, darle paso a las obras de la carne. Gloria al nombre del Señor. Así que ahí tenemos a David, dice la palabra del Señor, gloria a Jesús, aleluya. David se quedó en Jerusalén mientras su ejército estaba luchando contra la ciudad de Rabá y la tenía sitiada, ¿verdad? Gloria al Señor. Un día al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Recuerde que el palacio era alto, todas las casas pues se podían ver desde donde estaba el rey. Y recuerde que la Biblia, ¿verdad?, nos enseña que los ojos son las ventanas del alma. Todo lo que entra por los ojos y es hermoso a la vista puede tentarnos. Puede traer el pecado, gloria al nombre del Señor. Así que David miró a aquella mujer y lo que sintió en su corazón, ¿qué fue? Deseo. Envió a preguntar por ella, ¿verdad? Y la mandó a buscar.
A pesar de que le dijeron que era la mujer ¿de quién? De Urías Eteo. Era una mujer casada, por lo tanto el rey debió respetar que era una mujer que era la esposa de uno de sus más leales soldados y de uno de sus más valientes soldados. Pero como él era el rey, él dijo, nadie se va a dar cuenta, yo la mando a buscar para acá, gloria al Señor, y nadie se va a dar cuenta de que Betsabé vino por ahí, gloria al nombre del Señor, aleluya. La palabra nos enseña, ¿verdad?, que él estuvo con ella, él adulteró, él pecó con ella, gloria al Señor, aleluya, tuvo relaciones sexuales con ella, para que usted lo entienda claro. Ella se purifica de su inmundicia y se vuelve a su casa. No vamos a debatir aquí si Betsabé debió ir o no debió ir, ¿verdad? Que lo pudo haber hecho, pudo haberse negado, ¿verdad que sí? ¿Pudo Betsabé haberse negado? ¿Qué le hubiera costado? La vida, ¿verdad? Porque el rey era el que la estaba mandando aquí. Y Dios le había dicho al pueblo de Israel, tus hijas y tus hijos serán del rey, tus ganados, tus propiedades, todo lo que tú tengas va a ser del rey que tú pidas. Por lo tanto, el rey pues se tomó esa atribución y dijo, yo soy el rey. Ella no se va a negar y Betsabé fue y estuvo con el rey David. ¿Qué consecuencias trajo el pecado de David? Si usted leyó el capítulo completo, el verso 5 le dice que ella concibió, ella quedó embarazada, ¿verdad? ¿Y de quién era el muchachito? De David. Ahí no había quien, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Porque ¿dónde estaba el esposo de Betsabé? En la guerra. Y nos narra la historia de que cuando ella le manda a decir a David, estoy embarazada, pues David dijo, wow, mi pecado quedó ¿qué? Al descubierto. ¿Cuál era la pena por cometer adulterio en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era la pena? Lapidarlos a los dos, hermanos. La ley decía que si una mujer cometía adulterio y un hombre, había que apedrearlos a los dos. Ahora, ¿quién es el que está pecando? El rey. Y usted sabe que, lamentablemente, en la justicia terrenal, cuando una persona con dinero comete un delito, lo tratan diferente a cuando es un Juan del pueblo. Usted lo ha visto en las noticias. Ahí tenemos un muchacho que lleva meses en juicio y los abogados siguen cobrando y cobrando, pero el delito está grabado y todo. Y es una cosa increíble que un video que está allí que dice que él fue el que lo hizo, ¿verdad?, se haya pasado por alto para decir que él es el asesino de esa persona. Amén. Gloria al Señor. Pero como tiene dinero, pues el abogado puede inventarse un montón de tecnicismos y pues no sabemos, saldrá libre o no saldrá libre, ¿verdad? Pero su pecado, ¿qué pasa? ¿Lo va a qué? Lo va a alcanzar, hermano. Y una de las cosas que uno debe entender y saber que si uno peca delante de Dios, el pecado tiene consecuencias. La Biblia dice, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces David, como esta historia no está ahí contada, hermano, solo la voy a contar en 5 minutos. Usted sabe que David manda un mensajero y le dice, necesito que me traigas a Urías a Jerusalén. ¿Y por qué el rey mandó a buscar a Urías? ¿Qué pretendía David? Que Urías se fuera para su casa y le dijo, mira, vete con Betsabé y pásate unos días. Pero ¿en dónde estaba el corazón de Urías? En su misión, en su campo de guerra. Y él le dice, pero ¿cómo yo voy a hacer eso si el pueblo completo está en batalla, el ejército está en batalla y yo me voy a ir a disfrutar con mi mujer? Entonces Urías se quedó en el palacio, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, como que no le hizo caso a David, gloria al nombre del Señor, aleluya. Entonces David hace un complot, que aquí fue que David lo acabó de dañar más, porque le mandó una cartita a Joab y le dijo, mira, yo necesito que tú pongas a Urías en el frente de batalla. Cuando esté lo más recio de la guerra, ustedes lo van a dejar solo. Obviamente, cuando una ciudad está sitiada en el Antiguo Testamento, las ciudades eran amuralladas. De las murallas tiraban rocas, tiraban aceite caliente, tiraban todas esas cosas que usted ve en las películas, ¿verdad? Así que si se acercaban mucho al muro, ¿qué podía pasar? Los iban a matar. Pero David dio la orden de que avanzaran y se fueran al frente y pusieran a Urías al frente. Y obviamente, gloria al nombre del Señor, ya usted sabe cuál va a ser la consecuencia, gloria a Jesús, de que Urías hubiese ido puesto al frente. Mire, vamos al verso 24, ahí mismo en la lección. Dice, pero los flecheros tiraron contra tus siervos. Le están dando el narrativo a David.
desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David le dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale, ¿verdad? Lo que hizo David fue un asesinato, un complot para matar a este hombre. Lo puso en el frente de batalla y obviamente vino una flecha y mató a Urías, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces lo toma livianamente. Ay, dile a Joab que no se preocupe, que esto es un daño colateral, como dicen por ahí en el tiempo moderno. Aleluya, como parte de su misión de soldado está el que muera por su patria, el que muera por lo que está haciendo, gloria al Señor. Pero lo que David realmente estaba haciendo, ¿qué era? Tratar de encubrir ¿qué? Su pecado, tratar de encubrir su pecado. Aleluya, delante del pueblo, pero Dios nunca deja de mirar nuestras acciones. Cuando nosotros pecamos, el pecado nos insensibiliza y apagamos la voz del Espíritu Santo que nos dice, eso no es conveniente para ti, eso no lo debes hacer. David se convirtió en un homicida, dice la lección, porque no quería que la gente supiera que el hijo de Betsabé era suyo. Gloria al nombre del Señor. Ahí había una evidencia contundente de su pecado, un embarazo. Gloria al Señor. En días más o menos recientes tuvimos un caso similar de un joven que estaba, ¿verdad?, con otra chica que no era su esposa. Ella estaba embarazada. Cuando él se lo dijo, ¿qué hizo el muchachito? Un campeón, ¿verdad? Uno que parecía brillar, pero perdió la cabeza. Mira, no era más fácil que tuviera el muchachito y lo reconociera y enfrente el escándalo público y enfrente a la prensa y enfrente a todo el mundo. ¿Qué necesidad había de hacer todo lo que hizo, hermano? Porque si usted ve la secuela de todo lo que le hicieron a esa muchacha, y usted me dice, pero ya sabía que era casado, ninguna persona merece ser muerta de esa manera, ¿sabe? Secuestro, mutilación, abuso, la tiraron al agua. ¿Qué no le hicieron a la pobre muchacha? Amén. Y uno se pregunta, ¿cómo el diablo puede meterse en la mente de una persona para hacer todo esto? Amén. El dolor, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Mire, hermano, estamos enfrentando en Puerto Rico una situación tremenda con los asesinatos de mujeres a manos de sus novios, esposos, parejas, concubinos, lo que sea. Amén. Gloria al Señor. Usted, gloria al Señor, ya usted tuvo su vida, su matrimonio, usted, gracias a Dios, tiene su esposo a su lado, o es viuda, o es divorciada, y está bien, gloria al Señor. Pero usted tiene unas hijas y unas nietas a las cuales puede orientar. Y cuando usted vea las primeras señales de peligro, ¿qué usted debe hacer? Nena, ese hombre no te conviene. Cuando comience el asedio, tú no puedes salir con nadie, como nos decía el hermano Darío Soto, esa posesión de que todo el tiempo quieren tener el control sobre la persona, sea hombre o sea mujer, ¿sabe? Porque también hay mujeres, pero se está dando más en las chicas. Amén. Pues entonces nosotros como iglesia tenemos que orientar a la gente de cuáles son las señales de peligro ante una situación de violencia de género o violencia doméstica, hermano. Porque mira, una relación de 2 meses, salió, la fui a buscar, la llamé, tenía celo, le pegó un tiro con los 2 nenes en el carro. También pues hay que orientar a las chicas qué tipo de personas cogen. Lo más triste de ese caso, que fue reciente también, es que la mamá lo encubrió, lo escondió, le sacó un pasaje, ella es igual de asesina que su hijo también. Así que, hermano, nosotros como iglesia no estamos hablando de algo que no está pasando. Estamos hablando de algo que es real. Mi hermana me mandó un video esta mañana y lo va a compartir la experiencia, porque realmente cuando lo vi me conmoví. Me conmoví y me dieron hasta ganas de llorar, porque usted sabe que se está dando el caso de Andrea Costas, que también su pareja la mató, la quemó y la tiró por un pastizal por allá. Y Débora me envió un video de que esa joven posó para hacer un retrato al maestro Antonio Martorell. Yo no sé si esa información salió hoy en el Nuevo Día, de que ella fue la modelo de sus manos, pero la forma en que usted ve vestida a Andrea, usted se conmueve porque él la vistió con una ropa blanca y las manos de ella. Ella fue su modelo para esa foto un año antes
de ser asesinada. Así que ya usted sabe qué valor va a tener esa obra cuando públicamente todo el mundo sepa que la modelo que se usó para esas manos fue Andrés Costa Ruiz, que su sangre clama desde la tierra para que se le haga justicia, ¿verdad? Y que el tipo se está declarando loco. Sí, porque a la hora de la verdad todo el mundo es loco. Pero la Biblia dice que los celos son el furor del hombre. No sé por qué estoy siguiendo el tema pero gloria al Señor, aleluya. Usted, gloria al Señor, aleluya. Abra los ojos, oriente a sus hijas, oriente a sus nietas. Hasta yo misma me tengo que orientar porque pues obviamente no estamos exentos de gloria al nombre del Señor, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Y tenemos que llorar por cada una de estas mujeres que han sido matadas injustamente a manos de un hombre que no pudo darle la libertad, que no soportó más la situación y que la muchacha quiso salir del encierro. Amén, gloria al nombre del Señor. Así que, ajá. Es bien importante que nosotros entendamos que la iglesia es una escuela, es un lugar donde se transmite el mensaje. Pero el problema no es el mensaje, el problema es qué tú haces con esa verdad. David sabía que tú estabas mal, lo hizo. Hoy en día la iglesia escucha muchos mensajes, Dios le predica y le habla y le ministra, pero tú eres el culpable, tú eres el que tiene que poner esa palabra en acción. Si no lo pone en acción, ese es el resultado de no seguir el patrón de Dios. ¿Por qué? Porque es muy importante que, mira, hoy estamos hablando de eso, pero ¿qué hacemos con esa verdad? Pues hemos predicado todos los días y con todo eso tú matas a una persona. ¿Ves lo que estoy diciendo? ¿Qué tú haces con esa verdad que tú recibes? Muchas veces esta gente que tú ves que están asesinados, Dios le habló, Dios le ministró, pero ¿qué hicieron con esa verdad? Ahí te lo tiro. ¿Ves? Así que dice la palabra que oyendo a la mujer de Urías, verso 26, que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. David pensó que ahora podía tener a Betsabé sin ningún impedimento y sin que nadie pudiera reprocharle nada. Pero se olvidó de que una de las cosas que Jehová aborrece son las manos derramadoras de sangre y los pies que corren presurosos hacia el pecado. Proverbios 6, 17 al 18. Estoy en la segunda parte, ¿verdad? Este acto fue censurado por Dios porque fue desagradable ante los ojos de Jehová. Gloria al nombre del Señor. Y fíjese que la lección no nos da un resumen breve, pero el capítulo 12 comienza con la visita de Natán. Natán va a visitar a David y le dice: David, tengo una historia que contarte. Mira, había un hombre rico que tenía muchas ovejas, ¿verdad? Y le hace un cuentito. En vez de coger de todas sus ovejas, fue donde la persona pobre y le quitó ¿qué? Su oveja. Amén. Y la mató. ¿Qué tú crees que merece ese hombre? Y David se indignó y se levantó del trono, y el tal es digno de muerte. Merece que lo maten por abusador. ¿Y qué le dijo el profeta a David? Que es el verso clave de la lección. Entonces dijo Natán a David, 12:7, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, ¿verdad? Dice el verso 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, ¿verdad? Que estaban luchando contra los amonitas. Por lo cual viene la sentencia de Dios: no se apartará ¿qué? La espada de tu casa, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con las mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces David dijo: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás.
¿Qué hace diferente la historia de David a otras historias? Que David entendió que era qué, que Dios lo había descubierto y se humilló delante de Dios y escribió el Salmo 51 y ten piedad de mí, oh Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y lloró y clamó y Dios le dijo, el hijo que tiene Betsabé se va a morir. Y él oró y ayunó por ese hijo, ¿verdad que sí? Pero que Dios le había dicho, no. Aun cuando el niño nació, ¿verdad? Dios cumplió su palabra. Amén. Y la gente le decía a Dios, pero ahora que el nene murió, te levantaste, comiste. Y bueno, cuando el nene estaba vivo, pues yo apelaba a la misericordia de Dios. Ya se murió, ya Dios dictó su sentencia. Pues la vida tiene que continuar, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Amén. Dios consoló a David y consoló a Betsabé, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y les permitió concebir otro hijo que fue Salomón, el que luego sería el rey de Israel. Amén. Si nosotros nos apartamos de nuestro pecado, nos arrepentimos y nos humillamos, Dios nos restaura. ¿Cuántos dicen amén? El problema que tiene mucha iglesia es que cuando alguien comete pecado, le dan una patada, lo hunden, lo acribillan y lo apartan del mundo totalmente en vez de ayudarlo en la restauración. Hay que restaurar a los hermanos, hay que disciplinarlos, pero también ayúdelos a restaurar. Amén. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, a uno que estaba cometiendo una vileza en el templo, que el tal fuera entregado a quién, a Satanás para la destrucción de la carne, pero que fuera ¿qué? Restaurado. Y el muchacho se arrepintió y se apartó de su pecado. Pero la iglesia seguía ¿qué? Yéndole el cantazo. Tú que esto, tú que aquello, tú que lo otro, tú eres esto. Y Pablo dijo, ya está bueno, ya el muchacho se arrepintió, ya se apartó de su pecado, ya está de nuevo en la comunión de la iglesia. Recíbanlo con amor, hermano. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Así que oremos al Señor por todos aquellos que necesitan la restauración, ¿verdad? Y obviamente hay que pagar las consecuencias del pecado, hermano. Eso Dios no lo va a tomar en poco. Gloria al nombre del Señor, aleluya, porque, aleluya, Dios es un juez justo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a la segunda parte de esta lección, me queda media hora. El pecado de la arrogancia y la importancia de saber pedir perdón. Primera de Crónicas 21, cambiamos de canal. Gloria al Señor, porque estos fueron los grandes errores que cometió David. Aparte de otros, ¿verdad? Gloria al Señor. Primera de Crónicas 21, del 1 al 3. Dice la palabra: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado de Israel? Mire, ahí dice claramente que se levantó ¿quién? Satanás. ¿Verdad que sí, hermano? Pero Satanás, lo dice ahí claramente, porque Satanás va personalmente cuando quiere hacer algo, ¿verdad? ¿Quién fue el que fue a hablar con Dios sobre Job? No fue Satanás. Eso él no lo hace con todo el mundo, ¿sabes? Satanás no lo va a pedirle a Dios. Dame un break para meterle mano, ¿verdad? Eso él lo hace con aquellos que verdaderamente demuestran que son fieles a Dios. Dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Esto puede traer muchas interpretaciones, hermano, pero lo importante es, gloria al Señor, que llenó el corazón de David ¿de qué? De jactancia, de orgullo. Yo soy el rey de Israel y yo quiero saber, ¿verdad?, cuánta gente yo tengo en Israel. Mandó a hacer un censo. Eso él no lo hizo porque amaba a Israel, no, fue que Satanás lo incitó. Porque sabe una cosa, cuando Dios comienza a bendecir a unas personas en su ministerio, en su vida personal, queremos de inmediato ¿Qué muchas veces pasa cuando Dios comienza a bendecirnos? ¿Qué comienza a suceder? Comenzamos a sentirnos superiores a los demás. Yo soy la persona que tiene el grande ministerio. Mira para allá, qué cosa tremenda. Como Dios me usa.
Entonces la línea entre lo emocional y lo espiritual es tan finita que nos olvidamos que debemos depender todo el tiempo del Señor. En algún momento dice ahí que David oró para hacer el censo. No, él no oró. Y muchas veces nosotros, la autoconfianza nos dice, yo soy una sierva de Dios y hago esta decisión o hago esto. Nadie me puede cuestionar porque pues yo soy una sierva de Dios y puedo hacer lo que yo quiera, o soy un siervo de Dios, ¿verdad? Y nadie tiene por qué cuestionarme. Amén. En un momento dado, una persona testificó que Dios le suplía en su ministerio económicamente. El día que esa persona quiso saber quién era el que lo bendecía, Dios le quitó el auspicio. Porque cuando Dios te bendice en secreto, es para que tú te goces la bendición. Amén. El día que él averiguó quién era esa persona, se acabó la bendición, hermano. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque trató de buscar, ¿quién será esta persona? Para ir a agradecerle. Gloria al nombre del Señor, lo que me está dando, ¿verdad? Y lo sostenía económicamente en su ministerio, financieramente. Pero por ponerse a buscar más allá, pues perdió la bendición de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que David, gloria a Jesús, en estas culturas antiguas, el hombre solo tenía derecho de contar o numerar lo que le pertenecía. David, si Dios le hubiera pedido aquello, lo podía hacer y debió ofrecer la ofrenda correspondiente por la expiación del mismo. Pero él quiso tomar la gloria para sí. Recuerde que David estaba triunfando, había unificado el reino, estaba expandiendo el reino. Yo les dije la semana pasada que llegó hasta allá, hasta el Éufrates, y llegó por allá arriba, entre Turquía, Asia, Irán. Todo el reino de David había crecido, había prosperado. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Pero el censo era una manera de él darse la gloria de lo que he conquistado, de lo que tengo, sin reconocer que era Dios el que le había permitido toda esa victoria. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que una manera, gloria al Señor, el espíritu de vanagloria en los números, ¿verdad?, que había tomado posesión del pueblo y del rey, había una tendencia a confiar en los números y olvidar a Dios. Fíjense que cuando Dios mandaba la guerra a su pueblo, si Dios veía que eran muchos, ¿qué le decía al pueblo? Va con mucha gente. ¿A quién le dijo eso? ¿A Gedeón? No, va mucha gente ahí, vamos a hacer una limpieza. Llévalos a todos arriba, el que haga esto, pues te lo lleva, el que no lo haga. ¿Con cuánto fue a la guerra? Con 300. ¿Tuvieron que enfrentar a su enemigo de frente? No, porque Dios les dio una estrategia, ¿verdad? Y usted sabe la historia de los cántaros y las mechas y el revolú. Lo que hizo. Usted sabe que Josué, cuando fue a conquistar la ciudad de Ai, dijo, yo puedo vencerla con poquitos hombres. ¿Pero qué pasó? ¿Josué había consultado a Dios para esa batalla? No. ¿Y qué pasó? Cogió una pela, porque Dios no le dijo que atacara a esa ciudad. Amén. Así que ahí usted ve el contraste, ¿verdad? De cuando Dios es el que da la orden y cuando Dios no es el que te envía. Amén. Gloria al nombre del Señor. Muchos ministerios fracasan por esto. Amén. Ven que Dios los está bendiciendo, ven que Dios los está prosperando, ven que están siendo de bendición por medio de la palabra y se les mete en el corazón, yo voy a ser pastor. Y allá van y forman una congregación en cualquier kiosco, hermano. Aleluya. Pero no pescan ovejas del mundo, las pescan de otras iglesias. Aleluya. Para hacer sus propias congregaciones. Eso es un fenómeno que también se está dando, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. La gloria no es del hombre, la gloria es de Jehová. Usted sabe que hay iglesias que son multitudinarias. En los Estados Unidos, en Puerto Rico hay iglesias enormes, grandes. También, gloria al Señor, pero debemos reconocer que toda la gloria le pertenece a Dios. La iglesia ni los concilios son imperios. Los imperios se caen. La iglesia está en la tierra para proclamar el reino de Dios. A su nombre. A su nombre. Mire, entonces, ¿qué sucedió con esto del censo? Dice ahí, gloria al Señor, Joab le dijo, pero ¿por qué tú tienes que contar al pueblo?
Si tú sabes que tienes un pueblo enorme, no cometas este pecado. Joab reconoció que era pecado para Israel ponerse a hacer un censo, ¿verdad? Y dice, gloria al Señor, el verso 4, mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén. Recuerde que Joab tenía que obedecer aunque estuviera en contra, ¿saben? Porque era el general del ejército. No podía desobedecer una orden de David, ¿verdad? Porque David lo sacaba del puesto, ¿verdad? Gloria al Señor. Y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey, verso 6, era abominable a Joab. Joab dijo, el rey está loco, pero yo tengo que seguir instrucciones, pero ni contó a los levitas, ni contó a los de la tribu de Benjamín. Simplemente llevó el número de los de Israel y la tribu de Judá. Y dice el verso, gloria al nombre del Señor 7, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. ¿Quién había incitado a hacer el censo? Volvemos y repetimos. Satanás. Aquí está la mano del diablo metida. El orgullo, la vanagloria, la arrogancia, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, aleluya. Dice el verso 8, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy locamente. David reconoció finalmente que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero ya el daño estaba aquí. Ya estaba hecho, hermano. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿qué le dice Dios a través del vidente Gad? Le dice, verso 10, capítulo 21, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, que responderé al que me ha enviado. ¿Y qué dijo David? ¿Qué le dijo David? Verso 13, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. Pero que no caiga en las manos de ¿quién? Del hombre. David sabía que la justicia de Dios era más misericordiosa que la del hombre, amén. Porque el hombre no juzga, ¿verdad? Y siempre va a encontrar lo malo, lo negativo. Gloria al nombre del Señor, siempre va a tirar a matar, pero David reconoció, aleluya, que la misericordia de Dios era mucho más grande. Aleluya. Entonces, Jehová envió ¿qué? Una peste en Israel. Y de 1.400.000 que tenían, murieron ¿cuántos? 70.000 hombres. Y era bien importante este dato, hermano, porque recuerde que el ejército dependía ¿de quién? De los varones. Las mujeres no iban a la guerra, eran los varones, eran los hombres. Amén. 70.000 personas murieron por la peste en Jerusalén. Dios envió una plaga, hermano, por culpa de David. Fíjense que esta gente que murió incluso no era responsable del pecado de David. Pero a causa de su pecado, pues gloria al nombre del Señor, pagaron las consecuencias, gloria a Jesús, y fueron el precio por la arrogancia del rey David. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese que en el verso 15 nos dice, y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio el ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, gloria a Jesús. Ahí Dios le da una orden a David, ¿verdad? Y construyó un altar en el lugar donde el ángel se detuvo. Fíjese que Dios en ese momento le dio discernimiento para ver
que el juicio venía de parte de ¿quién? De Dios. Posiblemente nosotros fallemos delante de Dios. Posiblemente nosotros pequemos delante de Dios. Amén, aleluya. Quizás los hombres no nos juzguen por nuestro pecado. Quizás no nos señalen nuestro pecado, pero el Señor está atento, ¿verdad? Está atento y en su momento nos va a señalar el pecado y nos va a decir: tienes que arrepentirte, tienes que pagar el precio por tu pecado, y a su nombre, gloria al Señor, aleluya. Así que él prefirió que Jehová fuera el que lo castigara y no que lo castigara el hombre. Porque el hombre posiblemente, pues ya usted sabe, si sus enemigos lo atacaban, ya David había logrado un reino unificado, ya David había logrado una fama, ya tenía extensión, ya tenía un reino, ¿verdad? Bastante fuerte, amén, gloria al Señor, aleluya. Así que fue Dios el que lo juzgó por sus fallas y por sus errores, amén, gloria al nombre del Señor. Usted sabe que la historia nos dice que dentro de la casa de David tuvo guerra civil y tuvo 2 hijos que le hicieron la vida imposible a David, pero esa fue la consecuencia por el pecado que él cometió, ¿verdad? Porque los hijos de David no eran nenes buenos, ¿sabes? Era la historia, eran terribles. Amén, gloria al nombre del Señor. Pero David dio cumplida la palabra de Jehová: nunca se apartará de tu casa la espada. Tuvo que ver a sus propios hijos matándose los unos a los otros, haciendo vileza delante de Jehová, tratando de usurparle el trono, tratando de hacer tantas cosas, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, a causa de su pecado. Por otras razones que Dios no le permitiría construir el templo, porque ya usted sabe que derramó sangre inocente, y Dios no le permitió construir el templo a David por haber sido derramador de sangre. ¿Cuántos adoran al Señor? Así que, en esta lección, ¿qué hemos aprendido? Que la justicia de Dios es perfecta e inequívoca. David todavía es conocido por nosotros como el dulce cantor de Israel y el hombre conforme al corazón de Dios, pero también era un hombre que sanguinario, era un hombre de guerra, era un hombre terrible, hermano, gloria al nombre del Señor. Pero a veces nos gusta hablar más de la parte bonita que de la parte fea, ¿verdad? Todos nosotros tenemos defectos, ¿verdad que sí, hermano? El que me diga que no tiene defectos, pues ya tiene el primero, mentiroso. Amén. Porque no somos perfectos, todos estamos luchando por alcanzar, ¿verdad?, la perfección de Dios, pero no somos perfectos. Reconocemos que hemos pecado delante de Dios, reconocemos que le fallamos a Dios, reconocemos que hemos tenido caídas estrepitosas, pero la misericordia de Dios, como canta un himno por ahí, en medio del dolor Dios nos levanta, Dios nos restaura, Dios restaura lo que pasó. Y la Biblia nos dice que si hemos cometido pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo, amén. La Biblia nos dice en Jeremías 31:3: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciéndome: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué, ahí dice soporté, te prolongué mi misericordia. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios, amén. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu. Cuando Dios nos diga que estamos mal, reconozcámoslo delante de Él, porque Él nos ama. Y cuando Dios nos advierte de peligro, es porque realmente está interesado en nosotros. Amén, gloria al nombre del Señor. Y quiere que nosotros alcancemos la salvación, gloria a Jesús, y alcancemos la vida eterna. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Así que, amados hermanos, gloria a Jesús, esta ha sido la lección de esta mañana. Reconozcamos delante de Dios nuestras faltas y pidamos gracia para el oportuno socorro. Gloria al nombre del Señor. Amén. Le invito a estar puesto en pie. Gloria al Señor. Vamos a orar al Señor, hermano. Usted no tiene que levantar la mano y decir: yo pequé, hice esto. No, usted hágalo de su corazón, allí en su interior, ¿verdad?
Gloria al Señor, dígale al Señor, Señor, si ha pecado, ¿verdad? Si no ha pecado, pues dele gracias al Señor por haberlo librado del mal. Pero le oramos al Señor y le pedimos al Señor, como dice el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de ti. En esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia, reconociendo que sin ti nada somos. Si hemos pecado, Señor, tú lo sabes y lo conoces, Señor. Pedimos perdón por nuestros pecados, pedimos perdón por los pecados de nuestra familia, pedimos perdón por los pecados de nuestra tierra. Sana nuestra tierra, Señor. Perdona nuestros pecados, los pecados de la iglesia del día de hoy, Señor amado. Que tu amor y tu misericordia sea sobre cada uno de nosotros. Si hemos fallado delante de ti, si hemos ofendido a algún hermano en la fe, te pedimos que nos perdones, que nos laves con tu sangre preciosa y redima nuestro pecado, Señor. Reconocemos nuestras faltas y nos ponemos en tus manos para que seas tú, aleluya, el que tengas misericordia de nosotros, Señor. Derrama sobre nosotros la gracia del amor, de tu perdón, la gracia de tu Espíritu, Señor amado, para nosotros, aleluya, poder seguir hacia adelante. Necesitamos de tu fuerza, necesitamos de tu poder y de tu unción, Señor, para poder seguir hacia adelante en este mundo de tanta maldad. Líbranos, Señor, de los que nos son ocultos, aleluya, y perdona nuestros pecados, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, te pedimos que traigas salvación, salud y vida a tu pueblo en este día, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. A ti oramos creyendo, Jehová, porque sabemos que tú lo haces, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Que Dios le bendiga y en breve comenzamos el culto de adoración a nuestro Dios. Dios le bendiga.